y les damos la bienvenida a esta nueva edición de las entrevistas de líderes de la calidad en el canal YouTube ISO Empresarial, esta plataforma comunicacional de Voz Empresarial Consultores que semanalmente les está trayendo entrevistas a especialistas desde diferentes partes del mundo y en diferentes temáticas. Y en esta oportunidad con una temática muy interesante que tiene que ver con la calidad aplicada al sector salud, al sector farmacéutico, de la mano de una gran especialista que hemos invitado desde Panamá. Ella es Fabiana Iglesias, quien es directora de la empresa IFADESA. Además, ella es farmacéutica, especialista en farmacia hospitalaria, tiene una maestría en administración de servicios de salud. Es además auditor ISO 9001, certificado por ERCA, que es el Registro Europeo de Certificación de Auditores. Actualmente, especializada en proyectos de implementación ISO 9001, en buenas prácticas de distribución y almacenamiento, de las cuales nos va a estar hablando, que son otras normas interesantes también aplicables a estos sectores, también especializándose en e-learning y automatización de procesos. También ella funge como auditor de certificación para la casa SGS en los temas de 9000, de buenas prácticas de distribución y almacenamiento para Centroamérica y el Caribe. Además es auditor de segunda parte para Johnson & Johnson, la división Pharma Janssen y Roche. Ella también es consultora e implementadora en estas normas que hemos mencionado para proyectos en Centroamérica y el Caribe y además ha sido miembro del comité técnico TC 176 y sus comités 1, 2 y 3, que son comités ISO Espejo en Panamá desde el 2018. Fue vicepresidente o vicepresidenta de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, donde lideró el proyecto de elaboración de manual de procedimientos para farmacia hospitalaria y también la guía para preparación de medicamentos estériles. Participó como disertante en congresos realizados en diferentes provincias, en Argentina, Chile, Perú, España, y por supuesto viene haciendo una gran labor a nivel de todo lo que es la promoción de este tipo de normas de calidad, y con ella vamos a estar conversando el día de hoy de este interesante tema. Bienvenida, Fabiana, a ISO Empresarial. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Quiero agradecerte realmente por esta invitación y espero agregar algunos tips y algunas experiencias de valor para todas las personas que nos van a estar escuchando o viendo y que o están en el camino de convertirse en auditores o están en el camino de una implementación o ya están trabajando en alguna organización que tiene o busca implementar o certificar alguna norma. Así es, fíjate, Fabiana, justamente qué importante es que estos temas de calidad que son aplicables a diferentes sectores podamos ver, porque cada sector es una especialidad. Uno puede formarse como consultor o auditor, por ejemplo, en la 9001, pero no es lo mismo aplicarla al sector, por ejemplo, turismo, que nosotros recientemente tuvimos unas personas entrevistadas en este tema, o al sector aéreo, naviero, o manufactura, o servicios, o en este caso, hoy contigo, en el sector de salud. Así que la pregunta es esa, ¿verdad? Vamos a empezar por allí. ¿Cómo es aplicable la ISO 9001 y otras normas y otras buenas prácticas a este sector? Bueno, tú sabes, Luis Carlos, que salud es un tema muy sensible, ¿sí? Porque realmente afecta muy íntimamente a las personas. Todos estamos contentos mientras tenemos salud, pero en el momento que la perdemos es como cuando nos vemos realmente afectados y preocupados. Entonces, una cosa que las personas no permiten o no quieren es que existan errores o existan problemas cuando se trata de la salud. Además, específicamente, el área farma es un área que es altamente regulada, ¿sí? Entonces, si bien la norma ISO 9001 es una norma donde no va a cualquier tipo de empresa y donde se dice que la empresa tiene que determinar cuáles van a ser los requisitos que les van a aplicar y qué es lo que quiere hacer. Sin embargo, al ser una industria tan regulada, la parte legal aplica muy fuertemente, ¿sí? Y determina muy fuertemente qué y cómo hay que hacer muchísimas de estas prácticas. Con lo cual, las implementaciones ISO 9001 en todo lo que es el área farmacéutica específicamente y salud, vale decir hospitales, clínicas, sanatorios, son áreas donde se requiere, incluso para 9001, una experiencia técnica importante, porque la revisión legal que hay que hacer es exhaustiva y es grande, es pesada, ¿sí? Entonces, sí, qué bueno que hayas mencionado esto, Fabiana, porque
el tema de las regulaciones y dependiendo del sector son fundamentales y afectan el diseño del sistema y además por todos estos temas que tú estás señalando. Ahora, en la práctica, la persona que quiere ir a un centro de salud, evidentemente no va a ver eso, sino el hecho de que sea, vamos a decir, sanado o curado de cualquier situación. Sí, y fíjate que como te decía, cuando nosotros hacemos auditorías ISO, no estamos haciendo una auditoría regulatoria, nosotros no estamos fungiendo como inspectores sanitarios, ¿sí? Con lo cual no es que vamos a ir a aplicar la ley. Sin embargo, el diseño de un sistema de gestión, ustedes saben que hay que determinar todos los requisitos que la organización va a considerar como aplicables. Entre ellos están los legales. Correcto. Así que tampoco es que se puede dejar totalmente divorciado. Sí, es una parte interesada importante, claro, para efectos de la norma. Importantísima. Tan importante como que te pueden inhabilitar el funcionamiento o te pueden multar. Correcto. Así de importante. Con lo cual, la parte regulatoria debe ser tenida en cuenta a la hora de hacer este diseño, ¿sí? Y debe ser tenida en cuenta no solamente en el caso del país donde la organización está, sino en el caso, suponte, la parte de farmacéutica, si estamos hablando de lo que es fabricación o lo que es distribución, incluso se debe tener en cuenta la parte regulatoria de los países desde dónde se importa o hacia dónde se exporta. ¿Y por qué? Porque muchas de las cosas que vamos a poder o no vamos a poder hacer van a estar dadas por los países de destino y de origen. Con lo cual ya no solamente estamos hablando de la legislación del sitio. Ahora bien, como te comenté, no somos inspectores legales, sin embargo sí tenemos que tener todas estas cosas en cuenta y estas revisiones las tenemos que tener hechas. ¿Por qué? Porque hay que considerar 3 o 4 grandes tipos de requisitos. Todos los requisitos legales, los que se ponga la propia organización, ahí sí vamos a tener muchas cosas que la organización diga, bueno, yo quiero que esto se haga así o asado, y ahí tenemos todo eso establecido en procedimientos y los documentos del sistema de gestión. Vamos a tener en cuenta también en el caso que existan contratos con nuestros clientes y además de eso todo lo que la norma específicamente requiera, ¿sí? Sin dejar de lado que en la parte farmacéutica, como bien manejamos productos también, no solamente es el servicio, sino el producto, también tenemos unos requisitos específicos que son los inherentes al producto. Vale decir, yo tengo que ver si mi producto tolera o no tolera ser almacenado o manipulado de tal o cual forma. Entonces la parte de requisitos a considerar se pone súper importante en el área salud, ¿sí? Por eso es que realmente este tema de las experiencias técnicas, ahí es cuando uno efectivamente agrega el valor. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Sí, fíjate. Entonces, algo interesante, sí, algo que estás señalando y que más adelante quizás podemos fortalecer allí en la conversación, es esto que tú dices, que entre países, desde donde viene un producto u otro, o lo tengas que enviar, importar, nos está hablando de la importancia de las normas y de la conformidad, que es eso que hablamos de que las normas son un elemento que nos ayuda a internacionalizar, a comercializar productos bajo los mismos patrones de comparación. Y eso es algo que quizás ahora en este sector, como lo está señalando, se nota más la importancia de ella. Sí, es que fíjate, te voy a poner un ejemplo. Suponte tú que estás importando productos, tú eres una distribuidora, tú estás importando productos de un país y vas a trabajar con la distribución local, pero a su vez vas a distribuir a otros países. Tú tienes una serie de requisitos en cuanto al etiquetado. Por ejemplo, qué información tiene que ir, en qué idioma, ¿sí? Si nos ceñimos a Centroamérica, Centroamérica tiene un organismo que ha emitido una serie de documentos que han sido adheridos por los países y son a nivel legal, o sea, son documentos legales, adheridos legalmente, que son los reglamentos técnicos centroamericanos, ¿sí? Todo Centroamérica ha adherido a ellos, con lo cual uno dice, bueno, más o menos tenemos unificado, homologado estos requisitos que son incluso hasta legales. Pero suponte que tú no exportas en Centroamérica, tú exportas a Estados Unidos. Entonces ahí te obran otros requisitos, otro idioma, e incluso, a pesar de que estés trabajando con los reglamentos técnicos centroamericanos, tú tienes información adicional que plasmar cuando entra a un país, como es el registro sanitario. Perfecto. Para los que no lo saben, registro sanitario es un número que se imprime, se debe imprimir en cada cajita de cada producto
y que está relacionado o indica el número de aprobación para uso de ese medicamento en el país donde se va a utilizar, donde se va a comercializar. ¿Sí? Entonces tú tienes todo un tema de controles, todos regulados legalmente. Entonces hay que mirar todos estos aspectos. Sí. Así es. Como Oye, yo te decía, un tema, en ISO todo esto se mira. Claro, claro, así es. No, pero es un tema muy interesante porque es que estamos hablando de la salud y ahí no, Claro. y ahí tiene que haber todo este tipo de controles y regulaciones. Pero imagínate, Luis Carlos, esto es lo que te asegura, por ejemplo, que luego, cuando tú tengas un control del organismo regulador, que ahí sí, ya no es como ISO, donde ISO a lo sumo te ponen una no conformidad. Acá no, acá te pueden hasta quitar el permiso de funcionamiento, te pueden clausurar, te pueden multar. O sea, el impacto es diferente. Claro, ahí estamos hablando entonces, para efecto de la ISO, de los riesgos del sistema, los riesgos y también las oportunidades en todo caso. Totalmente de acuerdo. Entonces, fíjate que todo esto, de alguna forma también, o tener todas estas cosas en cuenta, ¿qué es lo que garantiza? Garantiza a todas las personas que son clientes de una organización que está certificada con una norma ISO, que haya mirado toda esta regulación. Correcto. Que cumpla con toda esta regulación, ¿sí? Porque las inspecciones sanitarias pueden venir cada 1 o 2 años, todo va a depender de los recursos que tenga el Estado, ¿sí? Sí. Pero las normas ISO sabemos que todos los años sí o sí tenemos esa auditoría externa y tenemos por lo menos una auditoría interna. Entonces se está mirando mucho más de cerca, ¿sí? Sí. Y además estamos integrando otros procesos de negocio. Estamos haciendo que toda la organización funcione y se enfoque para lograr esos resultados. Todo esto no es visto por las áreas reguladoras. ¿Por qué? Porque tienen más un rol de inspección en el área de lo que es aseguramiento de calidad, más que gestión de calidad, ¿sí? En un área reguladora nunca van a mirar cómo uno gestiona el negocio, cómo uno se plantea objetivos. Es correcto. Bueno, y ahí qué bueno que hayas hecho esa diferenciación porque muestra el valor agregado de tener un sistema de gestión basado en ISO 9001 y creo que allí podemos hacer también más énfasis para que quienes están en centros hospitalarios o en centros de salud o en áreas de farmacia puedan decir, oye, esto sí me puede ayudar a tener mejores resultados. Ahora, fíjate tú también que hay, depende cuando vamos, eso es cuando en 9001 podemos aplicarla con el alcance que corresponda de acuerdo al giro del negocio, la organización que tú quieras, ya sea un hospital, una clínica, un laboratorio incluso, o sea, un laboratorio clínico. Tú tienes también una farmacia, una distribuidora, una planta de fabricación, un laboratorio farmacéutico. Entonces todos ellos pueden aplicar 9001. Sin embargo, como te decía, existen otro tipo de normas que son las buenas prácticas. Y cuando uno se va a buenas prácticas ya no es la misma para todo el mundo. Ahí tú tienes lo que se conoce en la jerga como GXP, GXP, o sea, buenas prácticas de X, donde X lo reemplazamos por laboratorio, hospital, distribución, fabricación, farmacia, clínica, ¿sí? Sí. Entonces ahí es donde uno tiene una norma, un estándar específico de acuerdo al rubro del que se trate. Y ahí ya no nos dan tanta libertad como para que la organización diga qué es lo que quiere hacer. Son normas técnicas, mucho más parecidas a lo que en ISO llamamos normas que se acreditan, ¿sí? Donde ya tenemos con nombre y apellido qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿sí? Ahora, tener estos dos estándares certificados en simultáneo, porque tú te podrías preguntar, bueno, si yo soy una organización y me quiero certificar, una organización de salud y me quiero certificar, ¿por dónde me voy? ¿Por una buena práctica o me voy por una norma ISO? Correcto. Es una muy buena pregunta y va a depender también del objetivo y el interés del dueño de la organización. Exacto. Pero fíjate que los objetivos también de los dos estándares o de los dos grupos de estándares, si bien tienen un punto común, pero luego tienen aspectos independientes cada uno. ¿Por qué? Porque si yo me voy a alguna de las normas de buenas prácticas, ¿sí? Que son muy específicas, ¿cuál es el punto que no comparte con ISO? Que es que yo voy a decir específicamente sobre qué áreas y qué puntos yo tengo que actuar. Y si me voy a la parte de ISO, ¿qué tiene la parte de ISO que no tienen esas normas? La visión global de la organización, porque esas normas van a áreas técnicas, ¿sí?
van a las áreas de lo que es el giro del negocio en general, ¿verdad? No alinean toda la organización y no te piden que te traces tus objetivos, tus indicadores, ¿sí? Y que el negocio sea sostenible. Es correcto. Y qué bueno que lo hayas mencionado, porque estamos hablando de, fíjate, así como en ese sector hay buenas prácticas, también en la inocuidad alimentaria hay buenas prácticas y en otros sectores, pero fíjate que en la norma ISO de sistemas de gestión, o en particular la 9001, también es un conjunto de buenas prácticas, pero que no dicen el cómo. En cambio estas, claro, como tú muy bien lo acabas de señalar, y es bueno porque esto estamos ayudando a que la gente que nos está viendo y escuchando aprenda mucho más, ese es el objetivo de nuestro canal, que sigamos compartiendo el conocimiento, vean que hay otros estándares que nos ayudan a mejorar la gestión particular dependiendo del sector. Sí. Ahora, para este tipo de estándares también es bueno que comentarte algunas cosas respecto a la calificación del personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos estándares ya determinan un perfil específico para las personas que pueden llevar adelante estos estándares, ¿sí? Y es así como luego los auditores nos califican, que es que los ciñen a determinadas profesiones. ¿Por qué? Porque ya hace falta un conocimiento muchísimo más profundo en lo técnico. Ya no es una persona que a lo mejor simplemente haya implementado o haya colaborado alguna vez en alguna organización. Ya piden profesiones en específico, ¿sí? Por ejemplo, para todo lo que son normas farmacéuticas, ¿sí? Lo que piden es o farmacéutico, o licenciado en farmacia, o bioquímico, o determinadas profesiones en salud. Sí. Entonces tú ya tienes que, los perfiles se ciñen mucho, por eso te decía yo, son muchísimo más exigentes desde el punto de vista técnico, ¿sí? Sí. En cambio, cuando uno va a ser, por ejemplo, un auditor, yo te pongo un ejemplo, auditor de certificación en 9001 o en cualquier norma ISO, ¿qué te piden? Los organismos de certificación te van a pedir cierta experiencia y cierta formación en materia de que o tú hayas implementado sistemas, o que tú hayas sido responsable de sistemas, o que tú hayas trabajado en organizaciones con esos sistemas, ¿sí? O que también tú estés formado en esa área. Pero si tú no estás formado en esa área, lo puedes reemplazar con algunos años de haber trabajado en esas áreas. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Técnicamente no es lo mismo. Técnicamente pero no para es lo mismo. eso sí se permite. Qué bueno que hayas hecho esta diferenciación y es buenísimo por varias cosas. Abre una discusión importante, ¿no? Porque fíjate, uno de repente o muchas personas se forman como auditor, sea con un ente certificador especial o hacen un curso con una empresa, pero tú puedes durar tres días hasta una semana o hasta un mes haciendo el curso y al final cuando aprendes de ISO 9001, en realidad después tienes que ir al sector específico y especializarte dependiendo de algún sector para ser un mejor consultor en el área. Por ejemplo, el caso tuyo en el área de salud es un área muy específica y así tocará para el sector naviero, aeronáutico, turismo y cada sector tendrá su particularidad. Pero eso abre un compás importante, ¿no? Porque uno logra un nivel, una certificación como auditor o como consultor, si fuese el caso, pero en realidad lo que te está viendo es un compás para empezar a especializarte en otro sector. Claro, claro. Fíjate que, no sé si toda la gente lo sabe, pero los auditores que somos auditores de organismos de certificación, no es que cuando uno es calificado en una organización, en un organismo de certificación, no es que uno puede auditar cualquier giro del negocio. Uno es calificado en sectores específicos, o sea, hay tablas de la IAF donde van diciendo, o sea, parten todo tipo de industria, lo van partiendo y van asignando códigos, ¿sí? Esos códigos, cuando a ti te califican en función de tu hoja de vida y tu experiencia, es que te dicen, ok, tú vas a ser calificado como auditor ISO de tal norma en tal sector. Perfecto. Tampoco es para cualquier sector. Y para uno ir a auditar a una empresa que no es de su sector, uno puede ir porque está formado con auditor, pero tiene que llevar a su experto técnico. Si no lleva a su experto técnico, tiene que estar calificado en el sector donde va a auditar. Entonces, ahí difiere un poco, es mucho más exigente a nivel de organismo de certificación que lo que pudiera ser una empresa que tiene sus auditorías internas, donde todo eso no se mira.
Así es, perfectamente. Y qué bueno que hayamos podido con esta conversación aportar en ese sentido. Ahora, en esas buenas prácticas que tú también has señalado, que son unos estándares de buenas prácticas, ahí también se requiere entonces una experticia. Y me gustaría que siguiéramos profundizando en eso y en cómo lo aplicas a las organizaciones. Respecto a buenas prácticas, como te comentaba, eso también, o sea, los proyectos de implementación son muy similares, prácticamente yo los manejo igual que con normas ISO, ¿sí? Lo único que varía es que mi estándar, o sea, mi criterio de lo que luego va a ser el criterio de auditoría es diferente. Yo voy con un estándar diferente, ¿sí? Estructuralmente incluso son diferentes, porque estos estándares te los van partiendo con un índice donde te van diciendo, por ejemplo, bueno, capítulo de documentación, capítulo de personas, capítulo de infraestructura, capítulo de equipos, capítulo de farmacovigilancia, capítulo de medicamentos falsificados y adulterados, transporte, ¿sí? Preparación, fabricación, te lo van estructurando, digamos, por grandes grupos de temas. Lo interesante es que cuando una organización ha certificado uno de estos dos estándares o quiere prepararse para certificar ambos, tú debes hacer esa conciliación para luego poder auditar ambas normas en conjunto, ¿sí? Entonces, eso es importante a la hora de hacer un diseño de un mapa de proceso, para que quede claro, bueno, yo cómo integro estos dos estándares entre sí. Y de esa manera optimizar todo el sistema para que no se convierta en sistemas paralelos. Claro, claro. Entonces tú tienes, o sea, son sistemas que son alineables, ¿sí? Porque suponte, tú tienes, te voy a poner un ejemplo, buenas prácticas de distribución, tú tienes un capítulo que se llama documentación. En ISO tú tienes un requisito que es 7.5. Información documentada. Exacto. Luego tú te vas a las normas técnicas y tienes un capítulo que te dice personas. Y tú te vas a las ISO y tú ahí tienes un capítulo que te va a decir 711, 712, 714, 72, 73. Los recursos. ¿Ves? Sí, sí. Entonces, todo lo que es personas, ambientes de trabajo, toma de conciencia, cantidad de recursos suficientes, ¿sí? Todo eso te lo va a poner en el otro, es un solo capítulo, ¿sí? Entonces, son alineables cuando uno certifica estas dos normas a título del personal, que el personal entiende y sobre todo el equipo auditor interno entienda. Yo normalmente lo que hago son matrices cruzadas, como los que manejábamos las normas antes de la 2015, antes del anexo SL, claro. Esas tablas cruzadas de equivalencia, de que esto equivale a esto en esta norma. Bueno, esas tablas se siguen manejando para cruzar estándares diferentes también. ¿Sí? Porque no necesariamente la relación es lineal, para nada. Totalmente. Totalmente. Es decir, no existe un anexo SL que una esos estándares con los otros. ¿Verdad? Entonces, bueno, los organismos, son distintos. Claro, y ahí viene la experticia del consultor para que sepa hacer el trabajo de lineal, así como del auditor. Claro, es que luego para estos otros tipos de estándares tú no tienes un organismo único. Tú tienes distintos tipos de corrientes. Por ejemplo, en la parte de estándares en salud tú tienes, por un lado en Estados Unidos, ¿sí? La FDA. Por otro lado, si tú te vas a la Comunidad Europea, tienes la EMA. Si tú te vas a Japón, tienes los propios. Y así cada uno tiene los propios, ¿sí? Incluso muchos países tienen sus propias farmacopeas. Entonces también son estándares que tú puedes utilizar. Así que ahí no hay un único organismo. Si tú comparas la regulación americana versus la regulación europea, tú tienes, si bien todos apuntan bastante similar y se alinean a la organización madre, que esa podríamos decir que es la más global, esa podríamos decir que es la equivalente al comité ISO, sería la Organización Mundial de la Salud. Ya. Qué bueno. La qué bueno OMS, que también tiene sus estándares, a partir de ahí salen en distintos países o regiones estándares específicos de aplicación, con pequeñas diferencias, ¿no? Sí. Qué bueno que hayamos abordado este tema en estos términos y esta forma, porque fíjate que nos permite ir a diferenciar y a darle la importancia que tienen todas estas estándares internacionales, que a veces una organización nada más asume la ISO 9001 muy bien, pero deja de lado estos elementos en otro tipo de organizaciones que no están reguladas, no están tan reguladas.
Y fíjate, a mí me gustaría que de esa experiencia que tú has tenido, visto ahora como ISO 9001, ¿cuál es ese valor agregado que tú ves, producto de tu experiencia, y que tú le pudieras decir a un empresario, a un dueño de una organización de este área de salud, que es importante para él el cumplimiento o el estándar ISO 9001? Mira, del estándar 9001, yo todavía cuando audito sigo viendo empresas que el principal motivo por el cual certifican en este momento es porque los clientes lo están requiriendo. ¿Sí? Y muchas altas direcciones son las que encaran el proyecto y realmente lo que ellos quieren es estar certificados, sin terminar de comprender lo que significa estar certificados y el valor que puede agregar estar bien certificados. ¿Sí? O sea, todavía se siguen encontrando empresas donde realmente tienen sus documentos, sus procedimientos que se los escribió el consultor, la empresa ni los ha leído ni los conoce, o producto de abaratar, porque lamentablemente también es un tema a abordar, Luis Carlos, que es que lamentablemente hay consultores que tienen un librito donde copian y pegan, cambian la marca, y por precios muy bajos, o sea, pero muy bajos, dan un manual igual a todo el mundo. ¿Okay? Entonces, eso no agrega valor, eso distorsiona el valor de las normas y distorsiona lo que se entiende por normas. Y lamentablemente luego, lo que sucede es que las mismas empresas dicen cuál es el valor de estar certificado. Si este otro certificó con mucho menos que nosotros y tiene su certificado, ¿sí? O está en vías de. Entonces, qué bueno que hayas tocado este tema. Te comento esto, Fabiana, porque fíjate, justamente sí, cuando uno ha entrevistado a otros colegas aquí en el canal y hablamos de eso, ¿no? De que todavía hay esta tendencia de algunos que lo hacen porque se lo pide a un cliente y por lo tanto lo hacen por obligación y no por convicción. Y genera todo esto, y además el hecho de que existan consultores que distorsionan el mercado por ese valor que tú estás diciendo. Yo creo que este es un tema que debe seguir debatiéndose y buscándose la alternativa. Gracias por abordarlo. Sí, bueno, y en general, como para cerrarte el tema, miren, realmente una norma ISO bien implementada es una norma que da mucha visibilidad a la cabeza, al que tiene que tomar decisiones, de realmente cómo está funcionando la empresa, dónde debe poner foco, qué es prioritario, qué no es prioritario, ¿sí? Porque previene el desperdicio, previene el reproceso, previene la pérdida de mercado y todo eso impacta en la rentabilidad. Total. Entonces, muchos pueden pensar que los proyectos ISO son de implementar en 2 meses, como algunos me han dicho, algunos clientes me han dicho que en 2 meses si le implementaba, ¿sí? Piensan que se implementa, que es nada más tener un librito, pero no. Un proyecto de implementación bien hecho implica mejorar prácticas en la empresa, estandarizar para asegurar que todos están claros, alineados y trabajan con el mismo objetivo, fijar objetivos claros, y todo eso, si bien no es un gasto, si bien es una inversión de dinero lo que se hace con una implementación y una certificación, es una inversión que tiene un retorno de inversión a relativo corto plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso obliga a la organización realmente a hacer foco en lo que se debe hacer y en que no queden cabos sueltos. Totalmente. Así que si bien sale dinero, pero entra dinero y uno garantiza mercado, garantiza satisfacción de cliente, entonces es lo más importante, ¿no? Así es, qué bueno, qué bueno. Es lo más importante. Sí, así es, yo comparto contigo eso y creo que es parte del mensaje que también tenemos que seguir divulgando, y este canal ISO Empresarial justamente es para abordar estos temas, y a través de la experiencia de personas como tú y muchos otros que han estado en estas entrevistas, estamos promoviendo la importancia de tener estándares de calidad. Y eso es lo que queremos lograr, además de estándares en otros temas de 9.000, o mejor dicho, 14.001, de 45.001, en otros temas de ambiente, seguridad y otros además. Fíjate, me gustaría que para nuestra audiencia pudieras darnos cuáles son tus datos de contacto o redes sociales para que cualquier pregunta adicional te puedan contactar. Bueno, yo tengo redes sociales, mantenemos en la empresa redes sociales en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, tenemos Twitter, ¿sí? Y nos pueden buscar como IFADESA, o también yo tengo en LinkedIn mi sitio propio como Fabiana Iglesias. ¿Sí? Esos son los lugares por donde nos
nos pueden buscar. Excelente, Fabiana. Fabiana, me gustaría entonces ahora un comentario final o una conclusión de lo que ha sido la entrevista del día de hoy, de esta temática. Bueno, como conclusión final, realmente decirle a las empresas que todo lo que se puede hacer, lo más valioso que una empresa puede tener es su cliente. O sea, sin un cliente que demande productos o servicios, las empresas no existen. Entonces al cliente hay que cuidarlo. Así es. Hay que hacerle foco, ¿sí? En este momento estamos teniendo un cliente que cada vez es más exigente, producto del avance tecnológico, producto de la pandemia y previo a la pandemia, un mundo muy globalizado, donde uno ya no sale a competir localmente, sino sale a competir internacionalmente. Todavía, y digo todavía porque creo que es por poco tiempo, tenemos la barrera idiomática. Sí. Pero con el avance de lo que hay en inteligencia artificial, ya hay mucho software con traducción prácticamente simultánea en cualquier cantidad de idiomas y con voces prácticamente humanas, con expresiones y todo. Así que realmente a los consultores nunca dejen de estudiar ni de aprender. Sí. Una cosa muy importante para los consultores, mejoren sus competencias tecnológicas, porque lo que viene en calidad es manejo de tecnología. Total. Entonces la tecnología y la interpretación y manejo de indicadores es fundamental en lo que se viene. Así es. Porque los números van a ser el fuerte, desde el punto de vista de hacer ya análisis incluso hasta predictivos. Totalmente. Así que, y para las empresas, no dejen de creer en esto, porque en este mundo hay de todo, y para gustos está el arco iris. Por supuesto que siempre van a haber malos consultores, organismos de certificación poco exigentes o de no buena reputación, pero para el que quiere hacer bien las cosas y realmente destacar en el mercado y realmente conseguir mercado, están los buenos y los hay y muchos. ¿Sí? Entonces es una forma de cuidar al cliente. En estos proyectos no miren precio, pónganse exigentes y las empresas exijan qué es lo que necesitan, no qué precio. Porque si yo digo qué precio, corro el riesgo de que me entreguen cualquier cosa reciclada. Así es, totalmente. ¿Sí? Qué bueno, Fabiana, de verdad muchísimas gracias. Ha sido una entrevista, yo creo que muy provechosa, muy productiva, y va a ser de gran utilidad para toda esta comunidad latinoamericana que estamos formando, fortaleciendo, porque esta cultura de calidad es para toda, al final, como siempre decimos nosotros, para lograr una gestión sostenible y exitosa, no solo para la empresa que tiene sus certificaciones, sino al final para la sociedad, que somos los consumidores de todos estos productos. Cliente, pues. Así es. Bueno, todos nosotros. Todos somos consumidores de esto. Fabiana, muchísimas gracias por tu disposición y estar con nosotros en esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Luis Carlos. Y felicidades, saludos a todos y espero que les sea de provecho lo que hemos compartido hoy día. Gracias.